Buenas tardes, hermanos. Pues como siempre, ¿verdad? Antes que nada, le damos muchas gracias a nuestro Dios por concedernos este enorme privilegio, sin olvidar que también es una responsabilidad muy grande, hermanos. El predicar, ¿verdad? Correctamente, con temor, la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bueno, nosotros seguimos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que sin duda alguna, a lo largo del estudio de ella ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, hermanos. Eh, Recuerdo hace una semana, un par de semanas, ¿verdad? Que tuvimos ¿cómo se dice? Del libro, bueno, o sea, sí, pero examinamos o revisamos o comentamos, ¿verdad? A través de este libro que se llamó Diseñado para adorar, del señor Tozer, ¿verdad? Y en lo personal, hermanos, esto me puso mucho en qué pensar. Si bien es cierto, muchas de las cosas que dice este hermano, pues ya las conocía, y yo creo que también muchos de ustedes ya las conocen, pero creo que hasta el momento todavía no hemos llegado a ese punto de lo que sentía este hermano. Él había entendido perfectamente que su propósito en este mundo, en esta vida, era servir y adorar a Dios. Y algo que me llamó mucho la atención es que él decía, mi principal propósito es adorar mejor a Dios que cualquier otra persona o que cualquier otro creyente. Y hermanos, ese debería de ser nuestro deseo constante, un deseo permanente en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Si es cierto, nosotros seguimos con la enseñanza, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero sí debemos de entender que debe de llegar un momento en nuestra vida, como decía el pastor Artemio Nieto, ha terminado la adoración, comienza el servicio, o algo así decía, ¿no? Dice, hermanos, ha terminado la adoración, comienza el servicio. Es necesario en nuestra vida, hermanos, pues llevar esas dos cosas a la práctica, la adoración, pero también el servicio de nuestras vidas en la predicación del Evangelio y de la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, estamos estudiando el capítulo 15, ya estamos próximos, ¿verdad?, a terminar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y a manera de repaso únicamente voy a recordar brevemente lo expuesto por nuestro hermano Aram hace 2 semanas. Con nuestro hermano Aram veíamos, ¿verdad? Estudiamos más a profundidad precisamente el versículo número 14. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y nuestro hermano, ¿verdad?, nos explicaba que el apóstol Pablo estaba elogiando a los hermanos de la iglesia de Roma. Y únicamente el apóstol Pablo, dice, elogió a 2 iglesias. Una de ellas era los romanos y la otra era la iglesia que estaba en Tesalónica. Y los elogió por 3 virtudes que los hermanos manifestaban al haber sido alcanzados por la gracia salvadora de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera virtud por la cual el apóstol Pablo elogiaba a los hermanos, decía él, porque estáis llenos, dice aquí, de bondad. Los hermanos de Roma, dice, en primer lugar tenían una vida y un carácter moral muy elevados. Eran obedientes al Señor, eran amables, eran generosos, eran humildes. Y por medio de su bondad moral, estaban dando evidencia abundante de su transformación espiritual. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Ellos habían entendido verdaderamente y claramente
el mensaje del Evangelio. Pero no solamente lo habían entendido, sino que también lo vivían en una vida llena de bondad. El segundo elogio, Pablo les dijo que los hermanos estaban llenos de todo conocimiento. Yo espero, ¿verdad?, que en sus mentes estén recordando, porque eso lo vimos hace 2 semanas. Dice, el segundo elogio, Pablo le dijo a los hermanos que estaban llenos de todo conocimiento, pero no de cualquier tipo de conocimiento. No de un conocimiento humano, sino del conocimiento profundo de la verdad de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que la tercera virtud que Pablo elogia de los creyentes en Roma es precisamente producto de las 2 primeras. Y Pablo les dice, porque ustedes están llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, están en una posición que se pueden amonestar unos a otros. ¿Y saben qué cosa es lo que refleja esto? Una madurez espiritual. Llenos de bondad, que lo practicaban, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, y eso les daba la capacidad de poderse amonestar unos a otros, hermanos. Pero, como nos explicaba nuestro hermano Aram, cuando el apóstol Pablo decía que estaban en posición, ¿verdad?, o en capacidad de poderse amonestar, no se estaba refiriendo a llamarse la atención, sino más bien, hermanos, estaba diciendo que, o alude a la idea de animarse, de advertirse y de recomendar, ser de apoyo, amonestar, apoyo moral. Dice, amonestarse espiritualmente con el propósito de animar y fortalecer a otros creyentes. Y hermanos, yo creo que este elogio que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Roma, ¿verdad?, como nos lo explicaba nuestro hermano en el último mensaje de esta carta, es algo que todas las iglesias, ¿verdad?, es algo, ese sería lo ideal, que todas las iglesias deberían de tener, o deberían de abundar, o debieran estar practicando constantemente. Por desgracia no siempre pasa de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra iglesia? Esa es una pregunta que sí deberíamos de hacernos nosotros. ¿Cómo estamos en ese sentido? Supongamos que el apóstol Pablo viniera en estos momentos. ¿Qué creen que nos podría decir, hermanos? ¿Nos elogiaría o tal vez nos diría como la iglesia, ¿a quién? La iglesia de los Gálatas, ¿verdad? ¿Qué nos diría el apóstol Pablo, hermano? Yo creo que eso sí debería de ponernos a pensar. No merecemos nada, no merecíamos nada. El Señor es un Dios de amor, lleno de misericordia. Ha tenido a bien escogernos, nos da su palabra, conocemos sus mandatos. ¿Sí estamos creciendo en estas virtudes que elogió el apóstol Pablo de los romanos? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal forma que podemos amonestarnos los unos a los otros. Yo creo que esa sí sería una muy buena pregunta que todos, sin excepción, debiéramos de hacernos y respondernos. Y que si no estamos, hermanos, abundantes en estas virtudes que elogia el apóstol Pablo, ese debería de ser una de nuestras preocupaciones, de crecer y de abundar precisamente en estas virtudes. Porque esa es una manera de que podemos también nosotros agradar a nuestro Dios. Bueno, hermanos, continuando, ¿verdad?, con la predicación de la palabra de Dios, pasamos al versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada. Después de esta breve pero afectuoso reconocimiento,
Pablo empieza la defensa del atrevimiento que tuvo de escribir esta carta. Y Pablo les dice, ¿cómo amonestándoos? El apóstol Pablo siempre se caracterizó por algo sumamente importante en su vida, en su persona, pero referente a la predicación del Evangelio o de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo se caracterizó por su esfuerzo y por su valor con que hablaba mayormente o principalmente si se trataba del Evangelio y de la palabra de Dios. Lucas nos informa ahí en Hechos 9:27, abramos la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hechos 9:27. Cuando el apóstol Pablo hablaba de la palabra de Dios o del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no lo hacía con temor, no lo hacía como dándole vueltas y buscándole la manera para que no se ofendieran los oyentes. Hechos 9:27 dice de la siguiente manera: entonces Bernabé, tomándole a Pablo, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y cómo le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Entonces esta era una de las características de Pablo. Hablaba con denuedo, hablaba con valor, hablaba con decisión la palabra de nuestro Dios. Además, encontramos más pasajes, hermanos, ahí en Hechos 13:46, también nos da referencia de la manera en cómo el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El apóstol Pablo no se andaba con medias tintas para predicar y explicar la palabra de Dios. Él no predicaba ni hablaba lo que él pensaba que era lo más correcto para los hermanos. Ay, les voy a hablar suavecito para que no se ofendan. No, hermanos. Así como el apóstol Pablo hablaba claramente y firmemente el mensaje de la palabra de Dios a todos sus oyentes, esa es la misma manera en que nosotros debemos de hablar cuando predicamos de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose aquí en Romanos 15, dice: os he escrito, hermanos, en parte, resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada. Entonces vemos, ¿verdad? Hay esta palabra, dice uno de los comentaristas, ¿verdad?, en los cuales me apoyé, dice: predicaba con denuedo. Y decía, ¿qué cosa es denuedo? Pues no sé, no sabía yo que era denuedo, ¿verdad? Pero con valor, significa valor, firmeza, y si se puede decir, con verdad, sin cambiar absolutamente nada. Porque no hay otra manera para predicar la palabra de Dios. Y era precisamente la forma en que el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia de los romanos. Si bien es cierto, los acababa de elogiar, dice aquí: os he escrito, hermanos, en parte, primero resueltamente, sin hablarles suavecito y cambiándoles el significado de las cosas. Resueltamente les he presentado el mensaje de la palabra de Dios, y si se pudiera decir, hasta con atrevimiento. Pero Pablo tenía un propósito. Dice aquí, el propósito de hablarles de esta manera también era, dice, como amonestándoos. A lo que Pablo se refería es que él les estaba
predicando o les estaba escribiendo esta carta precisamente con el propósito de recordarles o de hacerles recordar. ¿Qué cosa? No cosas nuevas, no cosas que los hermanos de la iglesia de Roma no conocieran, sino precisamente recordarles cosas que los hermanos de Roma conocían desde hace tiempo, que sabían perfectamente, pero que desgraciadamente, como en muchas ocasiones humanamente, somos muy dados a pasar por alto y en ocasiones a olvidarlas. Entonces, el propósito de Pablo de hablarles de esta manera era recordarles aquellas cosas que ya conocían y que estaban propensas a pasar por alto y a olvidar, hermanos. Bueno, a diferencia de algunas de las otras cartas de Pablo, la carta a los romanos no contiene reprensiones ni reprimendas directas, pero sí incluye algunas advertencias muy serias. Vayamos a Romanos 6, desde el versículo 11. Romanos 6, 11 dice así: así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo no estaba dando reprensiones directas, pero sí daba muchas exhortaciones a los hermanos de Roma, como lo vemos precisamente en este capítulo. Ahora, a lo largo de toda la carta, el apóstol Pablo dio muchísimas recomendaciones. Sería muy difícil, ¿verdad? Muy extenso el tiempo de poderlas nombrar a todas, hermanos. Pero el apóstol dice, dio muchos mandamientos y recomendaciones, pero todos ellos fueron dados en un mismo espíritu de amor. Eso es sumamente importante. Todas estas recomendaciones el apóstol Pablo las dio en un mismo espíritu de amor. Por eso dice, como amonestándoos, no exhortándolos, no reprendiéndolos, no llamándoles la atención, sino en amor, con el propósito de recordarles. Pablo no les enseñaba cosas que nunca hubieran escuchado, sino recordándoles verdades que ya conocían. Y dice, todo esto por la gracia que de Dios me es dada. Hace mucho tiempo, estudiando las epístolas del apóstol Pablo, veíamos y se nos explicaba, ¿verdad? En primer lugar, porque así comenzaban las epístolas, Pablo iniciaba defendiendo su ministerio o su apostolado. Porque recuerden que en muchos lugares decían de Pablo, bueno, ¿y a ti quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces todo esto, Pablo? Si tú en un tiempo eras acérrimo enemigo del evangelio de Cristo y perseguías a la iglesia. Pablo, en este pasaje, en el versículo 15, dice, ¿verdad?, con qué autoridad estaba escribiéndoles a los hermanos y amonestándoles. Dice aquí, amonestándoles por la gracia que de Dios me es dada. Y si nosotros damos vuelta, ¿verdad?, a la hoja de nuestra Biblia, encontramos la primera carta a los Corintios. Y ahí podemos leer Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que Pablo nunca se autonombró o nunca tomó por él mismo esa autoridad. Él decía, yo lo hago con la plena certeza, con la plena confianza,
por la autoridad que Dios me ha dado en su sola gracia. Y aquí gracia, hermanos, no estaba hablando de la gracia sustentadora de Dios, sino de la gracia con que Dios le había otorgado su autoridad apostólica para proclamar la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no escribió esta epístola para expresar sus propias creencias, ni tampoco expresar su sabiduría. Escribió en obediencia a las órdenes divinas, de enseñar las verdades divinas. Entonces, nuevamente lo voy a repetir. El apóstol no escribió esta epístola para expresar sus propias creencias y sabiduría. Escribió en obediencia a las órdenes divinas de enseñar las verdades divinas. Esto es algo sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos tomamos esa atribución. Oye, yo voy a predicar la palabra de Dios, o eso es lo que decimos. Pero muchas veces no lo hacemos con el propósito de que la persona venga a los pies de Cristo, sino lo hacemos con vanagloria. Por eso dice aquí, Pablo no vino o no escribió esta carta para escribir sus ideas o su sabiduría. Fue llamado por Dios para escribir las verdades divinas, o para acatar las órdenes divinas de enseñar las verdades divinas. Vean lo que dice Romanos 1. Romanos 1. Fíjense cómo se expresa Pablo precisamente al llamado que tuvo de Dios. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Entonces nuevamente comenzamos. El apostolado, la autoridad de Pablo, no era de él mismo, era de parte de Dios. Dice que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Y dice el 5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Entonces Pablo les estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma que él, ¿verdad?, si ellos lo querían tomar de esa manera, les estaba amonestando hasta cierto punto con cierto atrevimiento, con el propósito de recordarles todas esas enseñanzas que ya conocían, pero que por desgracia estaban propensos a pasar por alto y hasta olvidar, y que esa autoridad se la había dado Dios únicamente para anunciar las verdades divinas en obediencia a esas verdades divinas. Bueno, esto es sumamente importante, hermanos, porque en nuestra vida diaria nosotros también debemos de entender esto. Nosotros no vamos a hacer la obra de Dios o vamos a predicar la palabra de Dios como nosotros creamos que está bien, sino precisamente debemos de acatarnos a la palabra de nuestro Dios. Debemos de acatarnos a la palabra de Dios. Yo creo que uno de los propósitos que nosotros debemos de entender a través de esta predicación es nuevamente recordar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo lo había entendido de manera perfecta y lo vemos a través de su ministerio. Él nunca rehusó hacer la voluntad de Dios. Él nunca rehusó el llamado que tuvo de Dios. Si bien es cierto, el apóstol Pablo siempre se sintió alguien sumamente indigno
de ese grande honor que Dios le había dado en la realización de su ministerio, fue una persona sumamente entregada y sumamente consagrada al servicio y a la predicación del Evangelio de nuestro Dios. Ahorita en el siguiente versículo vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Algo que el apóstol Pablo expresa, que era algo que practicaban mucho los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero que Pablo lo llevó a cabo y dicen que algunos escritores de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como el señor MacArthur y otros tantos escritores o comentaristas, dicen que el ministerio de Pablo, aunque el llamado es muy similar al nuestro, pero su ministerio fue por muchísimo muy superior al de cualquiera de nosotros. Pero aún así, hermanos, Pablo seguía siendo un hombre tan común y tan normal como cualquiera de nosotros. Lo que le caracterizaba o lo que le diferenciaba de los demás era su entrega, o como dice nuestro hermano Héctor, su pasión por las cosas de Dios. Y eso es algo en lo que nosotros deberíamos de estar pensando. Veíamos también a través del libro que estudiamos, ¿por qué ya no hay hombres grandes, verdad? Como los hubo en los tiempos de antes. ¿Por qué? Por falta de nuestra entrega y por falta de nuestra disposición de hacer la obra de Dios. Y yo creo que, además del principal ejemplo supremo que es nuestro Señor Jesucristo, tal vez el segundo que debiera inspirarnos también a hacer la obra de Dios en nuestra vida, pues es la vida del apóstol Pablo. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y parte de esto también lo vamos a ver tal vez en las predicaciones posteriores, hermanos. Pero bueno, entonces esta era la manera en que Pablo les hablaba de esta manera a los hermanos de Roma, para recordarles por la autoridad que Dios le había dado. Y dice, hermanos, el versículo número 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren, esa gracia o autoridad que Dios le había otorgado a Pablo también fue para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Recordemos que el apóstol fue llamado para ser apóstol de los gentiles. Lo encontramos en Hechos 9:15 o en Primera a Timoteo 2:7. Y únicamente para reafirmar, Hechos 9:15, hermanos. Hechos 9:15 dice así: y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si nosotros recordamos la manera en cuando Pablo realizaba sus viajes misioneros, cuando llegaba a alguna ciudad, algún pueblo o alguna aldea, lo primero que hacía Pablo era buscar una sinagoga. Esa era la manera en como Pablo acostumbraba presentar el evangelio primero a sus hermanos judíos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el apóstol Pablo fue llamado principalmente para predicar a los gentiles. Por eso él mismo se llamaba apóstol de los gentiles. Bueno, el apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol de los gentiles. Ahora, la palabra de nuestro Dios nos dice aquí, para ser ministro, así dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. El término ministro era muy genérico, se usaba mucho y muy comúnmente.
en muchos casos, dice, como este título se le daba a funcionarios públicos, pero en el Nuevo Testamento se emplea con mayor frecuencia para referirse a los que sirven a Dios en alguna forma de ministerio y de culto público. Y este título de ministro, dice, también incluye el oficio de un sacerdote. Entonces, hermanos, cuando leemos el versículo número 16 de Romanos 15, cuando el apóstol Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio, la manera en cómo escribe este versículo nos da la idea de algunas actividades que hacían los sacerdotes. Ahora, debemos de entender que bajo el nuevo pacto, Jesucristo es nuestro perfecto y eterno sumo sacerdote. Hebreos 2:17 nos los dice, igual que el 3:1. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios e intercedían por el pueblo. Pero en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ya no existe una institución humana y terrenal de sacerdocio, como sucedió en el Antiguo Testamento. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algunas cosas, ¿verdad?, que él estaba haciendo y ofreciendo a Dios que nos llevan a pensar que era algo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿A qué se refería entonces? Bueno, vamos a verlo. Ahora dice, no obstante, fíjense hermanos, yo quiero que pongan mucha atención para que podamos entender a qué se refería esto que dice Pablo, que escribe Pablo. No obstante, todos los creyentes somos sacerdotes de manera espiritual. Abran la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Digo, es importante que pongan atención para que no nos confundamos, hermanos. Primera de Pedro 5:2. No, 2:5, perdón, hermanos. 2:5. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Y luego, ¿qué dice? Y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, Pedro está diciendo que todo creyente, que todo cristiano, somos sacerdotes espiritualmente, para ofrecer sacrificios espiritualmente. Pero también añade en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en el oficio de un sacerdote del Antiguo Testamento, hace rato dijimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Ofrecía sacrificios, ¿verdad? ¿Perdón? Presentaba las ofrendas mecidas para que fueran agradables delante de Dios, pero también intercedía por el pueblo. Y en este aspecto, ahora nosotros ya no tenemos que acudir a ningún medio humano para alcanzar a Dios por medio de Él, porque ahora Dios es nuestro Padre, con quien estamos en capacidad de tener comunión. Ahora, en algunos títulos de algunas Biblias, a este versículo le ponen Pablo el sacerdote, así le ponen, ¿verdad? Pablo el sacerdote. Pablo no heredó un oficio sacerdotal por nacimiento. ¿A quién le correspondía ser sacerdotes? Pues a la tribu de Leví, a los levitas.
¿De qué tribu era Pablo? De la tribu de Benjamín. Entonces no había ninguna relación. ¿Ah? Entonces, oficialmente, Pablo no podía ser un sacerdote en la extensión de la palabra, ¿verdad? Dice, no heredó un oficio sacerdotal por nacimiento, sino que fue un sacerdote en el mismo sentido en que todos los creyentes lo somos, solo que en una dimensión mayor. Espiritualmente Pablo era un sacerdote como lo somos cualquiera de nosotros, pero algo que nosotros debemos entender, hermanos, que si la palabra de Dios nos dice que nosotros somos sacerdotes, no es para ostentar un título, no es para presentar sacrificios materiales. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante de nuestro Dios. Pablo la tuvo. Pablo la entendió, la comprendió perfectamente. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Que Pablo la cumplió cabalmente. Y al menos eso es lo que Dios espera de la vida de cada uno de nosotros. Que desempeñemos, ¿verdad? Verdaderamente, ese oficio que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Hemos leído, ¿verdad? Ahorita en Primera de Pedro. Dice, nos ha hecho sacerdotes ¿para qué? Para presentar ofrendas o sacrificios espirituales. Y luego dice en el versículo 9, que nos ha llamado y somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Pero no solamente eso, si ustedes van a Romanos capítulo 12, también dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y si nosotros seguimos buscando en la palabra de Dios, podemos encontrar muchas otras cosas que Dios nos está diciendo que como sacerdotes debemos de llevar a cabo o debemos de ofrecerle. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos agradando a nuestro Dios? ¿Sí estamos sirviendo a nuestro Dios? Dice aquí que Pablo es un sacerdote en el mismo sentido en que lo es cualquier creyente, pero dice solo que en mayor dimensión. ¿Y saben por qué en Pablo es en mayor dimensión? Por lo que ya dijimos hace un rato. Por su entrega al Señor, por su servicio al Señor, porque Pablo había entendido perfectamente lo que Dios había hecho por él. Nosotros sí dimensionamos en nuestra vida, hermanos, el grande amor y la grande misericordia que Dios ha tenido de nosotros. El apóstol Pablo lo hizo. ¿Y saben cómo lo demostró? A través de la entrega de su vida al servicio de la obra de Dios. ¿No? Nosotros podemos estar diciendo, pasándonos la vida diciendo, soy hijo de Dios, he creído en el Señor, soy sacerdote de Dios, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero eso lo dice aquí, mire, mi boca, mis labios. Y por desgracia, mi vida de servicio a Dios no está diciendo eso. Está diciendo absolutamente todo lo contrario, hermanos. La Biblia no está diciendo, la palabra de Dios no está diciendo, si quieres eres real sacerdocio. Si te parece bien, tienes un sacerdocio santo. Si nosotros verdaderamente hemos creído
en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, eso es lo que ahora el Señor hace que seamos nosotros, un real sacerdocio. Y el propósito no es que nos sintamos orgullosos porque soy sacerdote de Dios. El propósito es que nosotros, ¿verdad?, le ofrezcamos con nuestra vida ofrendas y sacrificios espirituales, agradables delante de su presencia. Porque eso es lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros como sacerdotes, ¿verdad?, espiritualmente, es lo que tenemos que hacer. Y no lo estamos llevando a cabo, hermanos. Es algo que nos tiene que poner a pensar muchísimo. No es un título que ostentar. Es una vida de entrega, en sacrificio, en obediencia, en santidad a nuestro Dios, hermanos. Eso es, no es un título que ostentar. Dice además la segunda parte del versículo número 16. Ministrando el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes cuál es la ofrenda que el apóstol Pablo ofrecía a Dios de manera figurada como sacerdote? ¿Sabes cuál era la ofrenda? La vida de muchos gentiles convertidos al Señor. Esa era su ofrenda. El apóstol Pablo nunca se cansó de predicar el evangelio de salvación. Nunca se cansó de predicar el evangelio de salvación. Pablo no era sacerdote, y cuando se mantuvo ministrando el evangelio como sacerdote, en un sentido figurado a los gentiles, lo hizo con el fin de que su ofrenda de los gentiles creyentes, presentados por él a Dios, le fuesen una ofrenda agradable y aceptable, santificada por el Espíritu Santo, en cumplimiento fiel de su llamado apostólico. Yo creo que ya en muchas ocasiones hemos repetido, ¿verdad?, constantemente esto. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y sabemos la respuesta. Y luego, ¿para qué creen que fuimos llamados, además de la adoración? Para predicar el evangelio del Señor. ¿Ustedes saben cuántas almas rescató Pablo para Cristo? ¿Ustedes saben cuántas? Yo no lo sé. No lo sé, hermano. O sea, no me pregunten porque pues no les voy a decir si fueron 100 o 5,000. No lo sé. No lo sé. Pero de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, dice que el ministerio de Pablo fue un ministerio sumamente fructífero para el Señor. Él nunca se limitó para hacer la obra de Dios. Y de acuerdo a lo que leemos en las Santas Escrituras, vemos que la vida de Pablo fue una vida de entrega a la predicación de la palabra de Dios. Y pero muchísimas almas o muchísimos hombres se convirtieron a Cristo por la predicación de Pablo. Y Pablo decía: Señor, que la ofrenda de los gentiles sea agradable delante de tu presencia. Hace rato el hermano Rubén tomó un pasaje, ¿verdad? Es en 2 Corintios 2:15 y decía que el hombre tiene un olor característico delante de Dios. ¿Sí, no? Dice, olor de vida
para los que creen al mensaje del Evangelio, y olor de muerte para los que no creen y se pierden. En este caso, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Dios: Señor, que mi ofrenda de los gentiles que han creído en tu nombre sea agradable delante de tus ojos. Cuando nosotros oramos a Dios, decimos: que nuestra ofrenda llegue a ti como el perfume de un olor agradable, ¿verdad? Pero también nuestra súplica por predicar la palabra de Dios y que Dios nos utilice como instrumentos para que más personas crean en su nombre, podamos nosotros presentarlas como una ofrenda de olor agradable y aceptable delante de nuestro Dios. Así como el apóstol Pablo se preocupaba muchísimo por predicar la palabra de nuestro Dios, esa es la misma preocupación que nosotros debiéramos de tener. Pero no únicamente predicar por predicar, sino predicar con el propósito de presentar el verdadero mensaje de salvación. Y si Dios nos concede que por nuestra predicación más almas lleguen a los pies de Cristo, pues rogarle al Señor que las acepte como una ofrenda agradable delante de su presencia. Así lo pensaba Pablo. Ese era su pensamiento, ese era su propósito, pero ese también debiera de ser el deseo de cada corazón aquí presente. El deseo de cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos ha llamado para darle gloria y honra, para alabarle, para gozar de Él. Dios nos ha llamado para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo menos que tenemos que hacer. El apóstol Pablo también decía en una de las cartas, no lo tengo en la mano, por aquí lo anoté. Él decía, hermanos, así con ese, no sé cómo expresar la palabra, pero él decía: porque necesidad me es impuesta. ¿De qué? De predicar el Evangelio del Señor. Él predicar el Evangelio del Señor no era una opción. Él sentía esa necesidad. ¿Y saben por qué sentía esa necesidad de predicar? Porque había comprendido claramente lo que Dios había hecho por él. El apóstol Pablo, después de su llamado, él se sentía completamente indigno y adoraba verdaderamente con todo su corazón a Dios por haberlo tenido como digno de ser siervo suyo. A veces nosotros creo que pensamos al revés que Pablo, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a ser siervo? Que otro sea siervo. No. Pero eso pasa cuando no hemos entendido que nosotros no somos merecedores de nada. Y Dios ha tenido una grandísima misericordia de nuestras vidas. Y les decía, el apóstol Pablo lo entendió, lo comprendió perfectamente. Por eso decía, necesidad me es impuesta, ¿de qué? De hablar de mi Señor, de hablar de mi Redentor, de predicar el bendito evangelio de salvación. Pero además añadía, y ay de mí. Fíjense, si no lo hago, ay de mí si no lo predico. Hermanos, en la vida de cuántos de nosotros pasa precisamente esto. Digo, en lo personal siempre hemos dicho que cuando preparamos un mensaje primero debemos de entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. A mí me pone mucho a pensar esto, hermanos. Y yo constantemente le pido a Dios: Señor, perdóname y ten misericordia de mi vida. Por favor, Señor, ayúdame a interesarme más en tu obra, en tu servicio. Yo tengo la confianza que el Señor lo va a hacer. Que deje yo de estar embarazado en los negocios de este mundo y de veras poder disponer más tiempo de mi vida para el servicio a nuestro Dios. Pero, y en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, sí hace
eco en sus mentes esas palabras del apóstol Pablo, o al menos hagan las suyas. Necesidad me es impuesta, y ay de mí si no lo hago. El apóstol Pablo, ¿verdad?, predicaba el evangelio, ¿verdad? Y sin duda alguna se gozaba de que más personas creyeran en Cristo, pero él no se vanagloriaba a sí mismo. Él no decía, gracias a mí creyó X o creyeron tantos. No, Señor, gracias por tenerme como fiel o por fiel para ser siervo tuyo. Y que esta ofrenda, ¿verdad?, de gentiles convertidos sea agradable delante de tu presencia, santificada por la obra y por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ese debiera de ser el deseo de cada corazón redimido, hermanos. Ese debiera de ser el deseo de cada uno de nosotros. Y nuevamente yo lo vuelvo a decir, nosotros podemos manifestarlo de palabra, podemos decirlo, sí, lo vamos a hacer, sí, Señor, perdóname, pero donde realmente lo vamos a ver es en tu forma de vivir, en tu testimonio, en tu servicio delante de nuestro Dios. Al igual que Pablo, que todo creyente sea usado por Dios como un instrumento, al igual que Pablo, todo creyente sea usado por Dios como un instrumento para ganar un alma para Jesucristo. Y se encarga de presentar a esa persona convertida como una ofrenda delante del Señor por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Últimamente, hermanos, pues yo he escuchado, ¿verdad?, nuevamente a mi hermano Aram, que hace énfasis precisamente en esta labor del evangelismo. Y él comenta, si cuando menos comenzáramos 3 personas, 3 hermanos, a predicar de manera constante, yo creo que de ahí partiría algo, ¿verdad? Iniciaríamos. Y tal vez muchos de nuestros demás hermanos se contagiarían. Pero sí, a mí me parece muy, muy buena ese deseo de nuestro hermano. Pero digo, sí quisiéramos que no fuera únicamente el deseo de un hermano, o de 2 hermanos, o de 3 hermanos. O sea, sí ven a lo que yo voy, ¿no? Que no sea el deseo únicamente de una iglesia de 50, 60 miembros y solamente 2, 3 hermanos tienen ese deseo. No, hermanos. El deseo debiera o debería de nacer del corazón de todos los redimidos de Cristo, porque recuerden que para eso hemos sido llamados, hermanos. Pues Dios quiera que el Señor, además de hacernos recordar el grande amor que ha tenido de nosotros y las grandes cosas que ha hecho de nuestra vida, podamos nosotros voltear nuestro rostro con gratitud al Señor y le podamos decir, Señor, aquí está mi vida, utilízala como mejor te parezca. Permíteme sentir amor por todas aquellas personas que aún no te conocen y pueda yo ser el medio por el cual puedan conocerte y puedan venir a los pies de mi bendito Salvador Jesucristo. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque sin ser dignos ni merecedores de tanta bondad y de tanto amor, Señor, como dijera tu siervo el apóstol Pablo, nos has tenido por fieles en este ministerio. Permite, Señor, que no se quede únicamente como un conocimiento en nuestra mente, sino que podamos nosotros esforzarnos en nuestra vida, en el servicio, Señor, de la predicación de tu palabra, como lo hizo este gran siervo tuyo, el apóstol Pablo, Señor.
y que fuera de haber predicado y de haber llenado todos los lugares por los que pasaba de tu bendito evangelio, nunca tomó crédito para sí mismo, sino siempre pensó que toda gloria y que toda honra era única y exclusivamente para ti. Que día con día, Señor, podamos nosotros poner nuestra vida en servicio, en obediencia a tu bendita palabra y para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén.